Bienvenidos a Base de Datos 1. El tema para esta clase es agrupamiento, funciones, subconsultas y consultas complejas. En las consultas que realizamos es posible agrupar filas en la salida de una sentencia CELEC según los distintos valores de una columna utilizando la cláusula group by. Por ejemplo, select fecha venta from venta group by fecha venta. Esta consulta muestra todas las fechas en las que hubo una venta sin repetir ningún valor. Este agrupamiento también lo hacíamos en el álgebra relacional. La cláusula group by permite usar funciones de resumen o funciones de agregación como la función con, sum, max, min y abg que vimos en el álgebra relacional. La función con cuenta la cantidad de elementos que hay en la columna que recibe como parámetro según el criterio de agrupamiento. La función sum devuelve la suma de los valores de la columna que recibe como parámetro también según el criterio de agrupamiento. La función max devuelve el mayor de los valores en la columna que recibe como parámetro según el criterio en el que se agrupa. La función min devuelve el menor de los valores en la columna que recibe como parámetro según el criterio de agrupamiento. La función abg devuelve el promedio de los valores de la columna que recibe como parámetro según el criterio en el que lo agrupe. Tenemos algunos ejemplos de cada función. En el primer ejemplo seleccionamos la fecha de venta, contamos las facturas que se vendieron, la renombramos ventas realizadas y lo agrupamos por la fecha de venta. En el siguiente ejemplo calculamos el sueldo promedio de los empleados. Si queremos calcular el total de la planilla a pagar, utilizamos la función sum y le pasamos como parámetro el campo sueldo. Si lo que queremos saber es cuál es el sueldo mayor o el sueldo más alto que se paga, entonces utilizamos la función max y le pasamos como parámetro el campo sueldo. Lo mismo si queremos saber el sueldo mínimo o el sueldo más bajo que se paga, entonces utilizamos la función min y le pasamos como parámetro el atributo o campo sueldo. Si no utilizamos un criterio de agrupamiento, la función devolverá un único valor. El resultado es una fila. En SQL contamos con la cláusula having que permite hacer selecciones en situaciones en las que no es posible usar el where. Por ejemplo, si se quiere saber en qué fecha se realizó menos de 2 ventas, planteamos la consulta de la siguiente manera. Select fecha con número factura, la renombramos from venta, group by fecha venta, having con número factura menor que 2. La cláusula having puede aparecer en combinación con una cláusula group by. Having proporciona una condición en el grupo de tuplas asociado a cada valor de los atributos de agrupamiento. Las funciones de agregación no se pueden utilizar dentro de una cláusula web, por lo que para realizar esta consulta utilizamos la cláusula having. Hemos estado hablando de funciones de agrupamiento. Sin embargo, MySQL dispone de variedad de funciones que no son de agrupación. No se pretende explicar todas las funciones que existen en MySQL, ya que son demasiadas y eso está fuera del alcance del tiempo que tenemos para el desarrollo del curso. Vamos a mencionar algunas de las que más utilizaremos. Si desean saber más sobre las funciones, pueden acceder a la dirección que se muestra en la pantalla. Hay varias categorías en las que podemos asociar las funciones, entre ellas están las funciones de control de flujo. El if es una elección en función de una expresión booleana. If null, elección en función de si el valor de una expresión es null. Null if devuelve null en función del valor de una expresión. Tenemos el ejemplo de cada una de las funciones. Select if, segundo apellido López, segundo apellido from client. Tenemos el ejemplo con select if null, segundo apellido no disponible from client. Y el tercer ejemplo es utilizando la función null if.
Tenemos las funciones de la categoría de matemáticas, entre ellas están ABS, que devuelve el valor absoluto, cos, nos devuelve el coseno de un ángulo, floor nos devuelve el redondeo más bajo, mod o el signo porcentual nos devuelve el resto de una división entera, pi es el valor que tiene la constante del número p. Power nos devuelve el valor de potencias. Sin nos devuelve el cálculo del seno de un ángulo. Square nos devuelve el cálculo de la raíz cuadrada. Tan nos devuelve el cálculo de la tangente de un ángulo. Y truncate elimina los decimales. Tenemos algunos ejemplos. Select pop 5 a la 2. Select mod nos devuelve el resto, lo que sobra del sueldo entre 13 de los empleados. Y con select pi nos devuelve el valor de pi. Otra de la categoría de funciones es las funciones de cadena. Con las funciones de cadena le damos tratamiento a cadenas de caracteres. Entre ellas están ASCII, que nos devuelve el valor de código ASCII de un carácter. La función bin nos devuelve la conversión a binario. Char convierte de ASCII a carácter. Charlen o characterlen nos devuelve el cálculo de longitud de cadena en caracteres. La función concat concatena dos cadenas de caracteres. Concat WS concatena cadenas con separadores. La función lower convierte una cadena a letra minúscula. La función eltrim elimina espacios a la izquierda de una cadena. La función replace busca una secuencia en una cadena y la sustituye por otra. La función reverse invierte el orden de los caracteres de una cadena. El pad inserta caracteres al final de una cadena. El retrim elimina caracteres blancos a la derecha de una cadena. La función substring extrae subcadenas de una cadena. Substring index extrae subcadenas en función de delimitadores. La función trim elimina sufijos y o prefijos de una cadena. La función uCase o upper convierte una cadena a mayúscula. Tenemos algunos ejemplos utilizando las funciones de cadena. En el primer ejemplo, concatenamos cadenas utilizando separadores. En el segundo ejemplo, convertimos a mayúscula la cadena de primer apellido. Entre las funciones para trabajar con fechas tenemos a day, que suma un intervalo de tiempo a una fecha. El time suma tiempos. La función curDay obtiene la fecha actual. La función curTime obtiene la hora actual. La función day extrae la parte que corresponde a la fecha. La función daydiff calcula la diferencia en días entre dos fechas. Dayadd nos devuelve la aritmética de fechas, suma un intervalo de tiempo. Daysub devuelve la aritmética de fechas, resta un intervalo de tiempo. La función day o day of month obtiene el día del mes a partir de una fecha dada. La función dayname devuelve el nombre del día de la semana. La función day of week devuelve el índice del día de la semana. La función day of year devuelve el día del año para una fecha. Last day devuelve la fecha para el último día del mes de una fecha. La función microsecond extrae los microsegundos de una expresión de la fecha hora o de la hora. La función byteniq extrae el valor de minutos de una expresión time. La función month devuelve el mes de una fecha. MonthName devuelve el nombre de un mes para una fecha. La función now nos devuelve la fecha y hora actual. La función second extrae el valor de segundos de una expresión time.
La función subday resta un intervalo de tiempo de una fecha. La función subtime resta dos expresiones time. La función time extrae la parte de la hora de una expresión fecha-hora. Timediff devuelve el tiempo entre dos expresiones de tiempo. La función today calcula el número de días desde el año 0. La función week calcula el número de semana para una fecha. Weekday devuelve el número de día de la semana para una fecha. Week of year devuelve el número de la semana del año para una fecha. La función year extrae el año de una fecha. Year week devuelve el año y la semana de una fecha. Tenemos ejemplo para seleccionar el día, mes y año en que nacieron los empleados. Y en el segundo ejemplo tenemos las funciones para calcular la edad de los empleados a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual. En SQL podemos realizar subconsultas. Una subconsulta es una expresión select from where que se anida dentro de otra consulta. Un uso común de subconsultas es llevar a cabo comprobaciones sobre pertenencia a conjunto. Por ejemplo, supóngase que se quiere saber cuáles de los empleados es quien gana el sueldo máximo. Lo primero que tenemos que hacer es investigar cuál es el sueldo máximo y luego verificar cuáles son los empleados que tienen ese sueldo. Y lo plantearíamos de la siguiente manera: select, asterisco, from empleado, where sueldo, int, select max, sueldo, from empleado. De aquí obtenemos cuál es el sueldo máximo y cuáles son los empleados que tienen ese sueldo máximo. Para que este tipo de consulta funcione, la subconsulta debe hacer una proyección que solo tenga una única columna. Las consultas se pueden volver un poco complejas. Estas son a menudo difíciles o imposibles de escribir como un único bloque SQL o una unión, intersección o diferencia de bloques SQL. Hay que recordar que un bloque SQL consiste en una única instrucción select from where, en la cual podemos utilizar cláusulas como group by y had. También tenemos las relaciones derivadas en SQL. Estas permiten el uso de una expresión de subconsulta en la cláusula from. Si se usa una expresión de este tipo, se debe dar un nombre a la relación resultado con la cláusula as. Y también se pueden renombrar atributos utilizando la cláusula as. Por ejemplo, select asterisco from, select sueldo con sueldo as empleados. From empleado, group by sueldo, cerramos paréntesis y renombramos as sueldo. Este ejemplo devuelve una relación con las columnas sueldo y empleados. Este tipo de consulta es bastante compleja, como su nombre lo permite intuir, y se escapan del alcance de este curso. Por el momento estaremos realizando consultas que no lleven este grado de complejidad. Con esto finalizamos esta clase y continuamos en la próxima con el tema reunión de relaciones y vista.